cada día que pasa se hace más urgente y necesario detener la agresiva campaña militar de Vladimir Putin en Ucrania. Y cada día que pasa, los líderes de los países de la OTAN ven con más urgencia el aumento de la militarización de las fronteras de los países del este de Europa pertenecientes al bloque. Los informes de inteligencia son muy claros al señalar que un agresivo Vladimir Putin no se detendrá si de todas maneras consigue la rendición de Ucrania, porque luego seguirá con su plan expansionista hacia el resto de Europa. Y por supuesto los que siguen en la lista son Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Moldavia, incluidos también los países bálticos Letonia, Lituania y Estonia. Quiero aprovechar este informe para decir que yo condeno todas las guerras de cualquier tipo, así sean provocadas por Estados Unidos, Reino Unido o el que sea. En las guerras no hay ganadores y solo hay dolor y tristeza. Y si no, preguntémosle a las familias de los más de 14.000 soldados rusos caídos en esta absurda contienda, cómo se siente. Te puedo asegurar que están completamente devastadas. Las sanciones decretadas contra la Federación Rusa no son instrumentos que de ipso facto detengan la invasión a Ucrania y podrían tardar algunos meses más para iniciar una verdadera catástrofe económica en Rusia que le impida a Vladimir Putin continuar con esta guerra fratricida, dado que el líder ruso aún tiene bajo la manga un as. ¿Cuál es este as y cómo lo quiere usar el líder soviético? Lo veremos en los párrafos siguientes. Nuevamente te damos la bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News, y es un verdadero gusto que nos acompañes en este informe. Si crees que este tema es de tu interés y que otras personas deben enterarse de lo que está sucediendo, comparte este informe en tus redes sociales y también con tus allegados y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y tocar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos programas. Bien, la industria petrolera de Estados Unidos se prepara para aumentar la producción, pero con una advertencia gigante. El incremento en los precios de la gasolina por encima de los $4 tiene a las compañías petroleras planeando aumentos en la producción de crudo para controlar los incrementos en los precios de los combustibles. Sin embargo, el dolor que experimentan los consumidores en el surtidor de las estaciones de servicio persistirá a medida que los mercados petroleros, ahora inestables, vayan eliminando los hidrocarburos rusos. Los ejecutivos de algunas de los mayores productores de petróleo y gas del mundo dijeron el lunes 7 de marzo que estarían aumentando su producción de crudo a medida que los precios de la gasolina van en aumento, pero Estados Unidos advirtió que no esperan nuevos suministros de la noche a la mañana. ExxonMobil y Chevron están impulsando la producción de petróleo en el gigantesco campo de Permian Basin en el oeste de Texas y Nuevo México. Estrategias que ambas grandes petroleras habían presentado el año pasado, pero que han adquirido una nueva urgencia debido al exagerado aumento en los precios del petróleo a su nivel más alto en 14 años. El pasado 7 de marzo los precios del petróleo crudo de Estados Unidos subieron más de $10 durante una sola noche para ubicarse a $130 por barril, ante la noticia de que Estados Unidos estaba considerando prohibir las importaciones de petróleo ruso, aunque los precios retrocedieron unas horas después, durante las operaciones del lunes. Ese repunte hizo subir los precios mayoristas de la gasolina, más de 46 centavos la semana antepasada, alcanzando un promedio nacional de 4.06 el galón. Claro está que ahorita está mucho más alto. Esto según el Servicio de Precios de Combustible de GasBuddy. Un día después, Washington estaba ordenando detener por completo la importación de petróleo ruso, seguido por el Reino Unido, en una medida sin precedentes, debido a la arremetida rusa en Ucrania. Exxon dijo en esa oportunidad que esperaba aumentar su producción en 100.000 barriles por día este año, además de un fuerte aumento que hizo el año pasado,
que subió su producción a 460,000 barriles por día. Estamos bien encaminados hacia eso, dijo el director ejecutivo Darren Woods en una conferencia de la industria en Houston 2 semanas atrás. Chevron, por su parte, también dijo que aumentaría su producción en 60,000 barriles por día este mismo año. Pero incluso advirtieron que con estos fuertes aumentos sería difícil controlar los precios del petróleo y de la gasolina, al retirar del mercado los 5 millones de barriles por día de exportaciones de petróleo ruso. La industria estadounidense importa solo una pequeña cantidad de petróleo y productos refinados rusos, pero las empresas comerciales de todo el mundo están comenzando a evitar los suministros rusos, imitando a Estados Unidos y al Reino Unido, a medida que los gobiernos endurecen las sanciones financieras contra Rusia en respuesta precisamente a la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. La producción de petróleo de Estados Unidos se había desplomado durante los primeros meses de la pandemia, lo que llevó a la bancarrota a docenas de compañías petroleras en Estados Unidos y obligó a otras a reducir sus gastos y a cerrar perforaciones nuevas. Pero desde agosto de 2020 ha vuelto a subir, agregando 2 millones de barriles por día para llegar a 11.6 millones de barriles por día a fines de febrero de este 2022. Y los estadistas esperan que esa cifra aumente otro millón de barriles para fines de este año. Según los informes, la administración Biden se está acercando a Arabia Saudita, el principal exportador mundial, así como hizo un acercamiento a Venezuela, cuyo gobierno también ha sido sancionado para ayudar a cubrir cualquier déficit de petróleo por el cierre de los envíos desde Rusia. Sin embargo, la versión sobre las compras de petróleo a Venezuela se quedó en veremos. Bien. Los ejecutivos dicen que los altos precios internacionales ya les han dado a los productores todo el incentivo que necesitan para aumentar la producción y que nadie se está reteniendo a hacerlo. Por su parte, James Bucard, jefe de mercados petroleros de IHS Markit, dijo que la administración Biden posiblemente estaba buscando el respaldo de la OPEP, cuyos miembros necesitarían aumentar la producción si los países de la Unión Europea intentaran prohibir los suministros rusos. Es probable que exista la capacidad para esto, y la OPEP podría verse inclinada a dar un paso atrás si Estados Unidos puede proporcionar los incentivos adecuados. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos tiene la clave para que sucedan 3 cosas. Número 1. Si Estados Unidos vuelve a producir petróleo, los precios internacionales del crudo tendrían que bajar, contribuyendo a controlar la inflación. Número 2. No menos importante, Estados Unidos podría empezar a exportar petróleo a la Unión Europea con el objetivo de disminuir la dependencia de los hidrocarburos rusos. Y número 3, los incentivos que podría ofrecer Estados Unidos a la producción mundial del petróleo podrían también ayudar. El presidente Joe Biden firmó la semana pasada una orden ejecutiva para incrementar la producción de gas natural licuado del país, para enviarlo a la Unión Europea, lo que ayudará a terminar de cerrarle el grifo al gas natural ruso. Si lo que se quiere es eliminar el flujo financiero hacia Moscú, para que Putin no pueda financiar su guerra, este es el momento para tomar decisiones en este sentido. Es urgente que Alemania tenga un suministro seguro de gas para sus necesidades energéticas y termine con la dependencia de Moscú. De hecho, en las reuniones que sostuvo Biden con el G7, la Unión Europea y el Reino Unido esta semana, se comprometió a enviar gas natural a Europa a través de España, que tiene la capacidad industrial para regasificar el hidrocarburo y enviarlo a toda Europa. Igualmente, estará llegando más gas a través de Italia, enviado desde Argelia y Qatar. De manera que las alternativas ya existen y solo faltaban los compromisos de suministros. Muchos de mis colegas están diciendo que Biden fue a Europa a hacer negocios y no a hacer diplomacia. Pero quiero aclarar estos puntos en este momento. En primer lugar, Estados Unidos no necesita exportar gas y petróleo para impulsar su economía. Sin embargo, tampoco va a regalar sus recursos.
y obviamente venderá sus hidrocarburos a precios internacionales. La cuestión aquí es eliminar la independencia energética de Rusia, que tiene maniatado al canciller alemán Olaf Scholz. Y este ha sido el gran error de Alemania y de su ex canciller Angela Merkel, al permitir que su país se volviera dependiente de Moscú. Entonces, ¿cuál es el as bajo la manga de Vladimir Putin? Hace un par de días Putin dijo que quien quiera comprar sus hidrocarburos, refiriéndose a los países hostiles, tendría que hacerlo en rublos y no en dólares, obligando a Berlín a operar sus compras en moneda rusa. ¿Qué dicen entonces otros de mis colegas? Que el rublo va a enterrar al dólar. ¿Pero será esto cierto? Lo dudo mucho. El tío Sam no lo va a permitir y Estados Unidos usará todas sus artimañas para manipular los mercados del crudo, para evitar que la moneda rusa entre en este baile. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué precio tiene la democracia? Creo que vivir en democracia no tiene precio, y eso es lo que intenta robar el líder de la Federación Rusa, y es por eso que hay que detenerlo. Carlos Pascual, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, bajo el gobierno de George W. Bush, y quien ahora es vicepresidente senior de energía global en IHS Markit, dijo que el empeoramiento del costo humano de la invasión rusa en Ucrania, que estaba impulsando el esfuerzo internacional para castigar a Moscú, está solo en sus primeras etapas, lo que significa que la situación va a empeorar. Los impactos globales en los mercados continuarán, le dijo Pascual a una audiencia, y abro comillas. No creo que termine en unos meses, posiblemente dure años. Biden se comprometió a tratar de proteger a los consumidores estadounidenses de las consecuencias del mercado energético, pero ese plan se ha visto socavado por las imágenes de los bombardeos y los ataques que han obligado a los ucranianos a huir del país, y están aumentando las muertes de los civiles, y cierro comillas. Ahora, los legisladores de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos están trabajando en proyectos de ley para infligir mayor dolor a la economía rusa. La Casa Blanca anunció la semana antepasada que liberaría 30 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de la Nación para ayudar a mantener los precios bajo control. Pero la medida no tuvo ningún impacto en la marcha alcista del petróleo. Y es verdaderamente ridículo que Washington haya liberado apenas esa cantidad de petróleo, sabiendo que ese es el consumo de los Estados Unidos para unos pocos días. ¿Qué ha dicho entonces la Casa Blanca? Estas discusiones están en curso internamente y también con nuestras contrapartes y socios en Europa y en todo el mundo, dijo Jen Psaki, agregando además. En lo que más se enfoca el presidente es en garantizar que sigamos tomando medidas que tengan verdaderas consecuencias económicas punitivas contra Vladimir Putin, mientras se están tomando todas las medidas necesarias para limitar el impacto de los precios en las estaciones de servicio en Estados Unidos. Pero esto que está diciendo la Casa Blanca es de poco creer, porque los precios continúan subiendo. John Hess, presidente ejecutivo de la productora de gas y petróleo, Hess Corp, dijo que la liberación de petróleo anunciada la semana antepasada, que hace parte del desembolso internacional de 60 millones de barriles, era demasiado modesta para afectar al mercado. El lanzamiento de la administración Biden equivale aproximadamente a 1.5 días de consumo estadounidense. Bueno, esto dice este ejecutivo, pero la realidad es otra. El Departamento de Energía y la Agencia Internacional de Energía necesitan liberar, según John Hess, al menos 120 millones de barriles de las reservas estratégicas en el mundo y otros 120 millones el próximo mes de abril. Y deben decir que vendrán más liberaciones de crudo. Y necesitan hacerlo ahora mismo, afirmó Hess. Muy bien. ¿Y por qué dije al principio que Estados Unidos tiene la clave del futuro energético de Europa? Porque si Estados Unidos no libera con prontitud la producción petrolera y gasífera del país, Europa se verá abocada a seguir dependiendo de los hidrocarburos rusos, incluyendo el carbón.
Estados Unidos tiene que presionar a los países de la OPEP para que incrementen la producción de crudo y gas, y al mismo tiempo debe pedir a los países productores de carbón que aceleren la producción del mineral para nivelar los envíos a toda Europa. ¿Qué país es el más urgido de que se aumenten las cuotas petroleras? Alemania. Ahora sí estamos entendiendo el error que cometieron los dirigentes alemanes en la era de Angela Merkel. Desde la época de Obama y pasando por la administración Trump, Estados Unidos se dio cuenta del tremendo error de Berlín al confiar sus necesidades energéticas a Moscú, y por eso siempre se opuso a ello, incluso a la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Este es un momento coyuntural en el que se necesita con urgencia aumentar la producción petrolera y gasífera del mundo, y Washington afortunadamente ya dio el primer paso esta semana. ¿Qué podría pasar entonces con las metas climáticas para el 2030? Lo que necesariamente va a ocurrir es que la meta se va a retrasar. Pero en mi concepto es necesario, porque lo más importante es detener la locura de un líder soviético que está metiendo al mundo en una guerra nuclear. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte, darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.